Primero les cuento un poco el motivo de que la crisis del sistema de atención médica y en particular de uno de los actores que es el APROS, la obra social. La obra social provincial era antes, hasta el 2000, y se llamaba IPAM. Ahora se llama APROS y es una administradora o una aseguradora de riesgos, que es otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que como es un tema importante que afecta a mucha gente y complejo, para que se entienda si nunca se han puesto a pensar cómo funciona, sería interesante que ustedes evalúen la posibilidad de que hiciéramos alguna otra u otras charlas además para ir complementando. Porque si le empiezo a contar de Hermosis vamos a perder parte de la charla y yo a las menos 10 tengo... No, está bien. No, era una pequeña reseña. No, sí, les voy a hacer una reseña. Yo por eso les digo que vayan pensando si se puede hacer una complementaria de esta. Porque los afiliados ahora les puede interesar, porque lo que se dedica a Hermosis es a ver las causas de los problemas. Bien. Y lo que se dedica el APROS es a financiar las consecuencias de causas nunca atendidas, nunca tomadas en cuenta, ¿no? Porque la mayoría de las enfermedades de la gente tienen causas y habría que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Qué podemos hacer? Esta es la pregunta más importante. Y salvo en algún momento y en algunas personas nadie se ocupó, ¿no? Entonces, esto es importante porque el APROS tiene, la parte del IPAM la mitad y la mitad como APROS más o menos, unos 52 años de existencia. Los primeros años se integró rápidamente porque fue creado en el 71, los empleados públicos durante 9 meses aportaron sin tener atención a cargo para formar un colchón financiero le permitiera funcionar a la obra social. O sea, los legítimos dueños son los empleados públicos, tanto provinciales como municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Y después se asociaron también algunos voluntarios, algunos afiliados voluntarios. Hubo una época en que se afilió a los carenciados, pero eso fue por otros motivos políticos de otra índole, y rápidamente lo sacaron a esas afiliaciones, ¿no? Entonces, al principio de la obra social, 71 a 74, se integró a la Confederación de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina, donde ya había algunas, institutos provinciales, como el IOMA de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las provincias que ya estaban conformadas o se fueron conformando en esos años. Pero en el 74, en Córdoba en particular, hubo un golpe militar así oculto, que fue el famoso Navarrazo, y ahí empezaron algunos problemas que se continuaron durante toda la dictadura. Después podemos ver por qué y cómo. Con la vuelta de la democracia se intentó recomponer todas esas pérdidas que había tenido en ese periodo el IPAM, y en el año 2000 hubo un cambio para mal también, que fue el primer periodo de se hizo un convenio con el Banco Mundial, que era el que tomó la posta de la salud en el mundo en reemplazo de la Organización Mundial de la Salud. Esto que parece complejo se fue torciendo de la salud como derecho a la salud como mercancía, como negocio, y ahí está el problema principal del IPAM. Porque uno, del APROS ahora, bueno, si uno le pregunta al APROS cuál es la epidemiología de los trastornos que presentan los afiliados, no se tienen registros. Y esto es una cosa sumamente importante, porque lo que hay que abrir es un debate público donde estén todos los actores. Por un lado, los afiliados, que son los dueños genuinos; por otro lado, el Estado, que la viene administrando desde siempre; por otro lado, los prestadores, que son también parte de esta situación. Porque ahora, en los sistemas sanitarios, hay nuevos actores que son los que determinan, pero no aparecen a la luz pública, son los que determinan las reglas del juego, ¿no?
lo que se llama el complejo médico industrial, los productores de medicamentos y aparatología, que a esta altura del partido se llevan gran parte de la torta y nunca tienen problemas porque ponen los medicamentos y la aparatología si se pone la plata. Nadie sabe si los costos son los que ellos dicen, porque nunca dicen cuáles son los costos que tienen. Le llaman prácticas y medicamentos de alto costo, pero en realidad son de alto precio, es el precio que le ponen, ¿no? Entonces acá va a ver que en algún momento, una vez que los actores locales se enteren bien de en qué se gasta y por qué, que va a estar en otras condiciones con respecto a esto del complejo médico industrial y el complejo económico financiero, ¿no? Que son aquellas gerenciadoras o aseguradoras que en el periodo de 2000 en adelante y durante bastante tiempo se encargaron de limpiar las reservas de APROS, ¿no? Sí. Entonces, alguien dijo alguna vez que se hacía para buscar eficiencia. Cuando a la misma persona, tristemente célebre, que era Oscar González, le preguntaron por qué se levantaba el gerenciamiento, dice porque no sirvió, pero ustedes no dijeron que era porque servía. Sí, es cierto, al principio servía y después no sirvió más. Y le preguntaron por qué, y hubo un gran silencio y una sonrisa y nadie aclaró nada. Entonces a mí me parece como mensaje principal de esto, uno puede dar un pantallazo en poco tiempo, con el tiempo de los medios es difícil ser claro cuando hay poco tiempo, pero que el mensaje es que este debate se tiene que dar a profundidad para ver qué sabe cada uno de los actores de lo que pasa, porque ahora los afiliados se encuentran con una mala atención, con turnos que no aparecen nunca y prestadores que ya no atienden, que también son parte de los afectados por esta situación, el prestador, el que pone la mano de obra, sea de la profesión que sea o de la práctica de salud, los trabajadores que sean, ¿no? A mí me parece que esto es lo que falta en todo el ámbito de la salud, porque a la hora de que uno habla de la atención médica también está metido el negocio de la enfermedad. Y es necesario que los afectados empiecen a entender qué pasa y por qué pasa participando. A través de representantes y también los que no tienen representantes o no creen en ellos, también pidiendo que esto se debata, que se haga público el clamor de la necesidad de una atención médica segura, a un costo razonable, etcétera, etcétera, ¿no? Perdonen que hable tanto, pero quería darles un pantallazo que a los 50 y algo de años de esta institución es necesario barajar y dar de nuevo. Y empezar a saber de qué estamos hablando, porque si no los afiliados van a estar cada día más comprometidos en sus derechos, se les va a dar menos, y a los prestadores se les va a pagar menos también, ¿no? No, más vale, por ahí, el MOSIS, este movimiento que pone en cuestión y discute el sentido de la salud y el sistema de salud. Bueno, ahora el tema es el APROS. Digo porque yo te cuento. Digo, no, porque en otro momento hemos hecho nota. Sí. Y este tema en particular queremos hacer hincapié en el APROS. Sí. Es un tema que es tremendo como cada vez más hay más médicos que no atienden por APROS. En el interior se nota muy mucho eso. Claro. Y estamos hablando de una obra social que tiene mucho porcentaje de los salarios de los laburantes. Claro. Y no se le encuentra una respuesta concreta a esta situación, que cada vez hay menos protección. Sí. Yo te voy a contar una cosa que no dije, ¿no? Yo, además de pertenecer al MOSIS, que es una entidad de pública, una organización no gubernamental que pretende meterse con la causalidad como primer problema, yo trabajé, el IPAM se creó en el año 1971, yo entré a trabajar en el IPAM en 1972, cuando recién estaba dando los primeros pasos. Y pasé por todas las áreas y fui director de planeamiento y control de gestión. O sea, la conozco por dentro a la institución profundamente
y yo decía que salvo algunos periodos no hubo una participación de la gente. Uno de los que participó, que ahora le han puesto un pobre homenaje porque le pusieron el nombre a uno de las instituciones prestadoras, que falleció muy joven lamentablemente, fue Raúl Ángel Ferreira, que fue uno de los dirigentes sindicales que más claro tenía esta situación, ¿no? Después cuando se hizo el gerenciamiento, para que los gremios no protestaran, crearon una comisión de control de calidad y le pagaban un sueldo a un montón de representantes que prácticamente no aparecían por la institución, que se llamaba control de calidad, y algunos ni siquiera sabían, algunos sí participaron, pero no salió de ahí ningún cuestionamiento para mejora, ¿no? Cuestionamiento por cuestionar, ¿no es cierto? Acá en una situación grave lo que hay que hacer, ¿sirve esta entidad? Claro que sirve, pero de otra forma, con una que tengan conciencia clara de cuáles son los problemas, ¿no? Yo trabajé hasta el año 2000, que vino el gerenciamiento del APROS del IPAN y se transformó en APROS, que es otra cosa, y después me pasaron castigado a la Casa de Gobierno porque molestaba que gente pensara o planteara que habría que modificar cosas, ¿no? También lo hicieron con otros compañeros, ¿no? Entonces, no es que hablo solamente desde afuera, sino de haber estado la mayor parte de mi vida trabajando en esa institución, y la conozco por dentro, ¿no? La conozco cómo se hacían las cosas y porque hay mucho para charlar. Y yo les agradezco a ustedes que tomen este tema, porque la manera de mejorarla y de cambiarla es hacer conocer todo lo de esta institución. Si no se habla, muy difícil. No, si no se habla no sabemos qué pasa. Y hay una serie de preconceptos, entonces se dice que es la corrupción, y como, bueno, pero ¿a qué se refiere la corrupción? A personas que chorean, y puede haber, pero acá, como les dije, hay actores como los productores de medicamentos y de aparatología, que son actores principales, pero no aparecen ante la opinión pública. La gente cree que todo eso es caro porque es muy bueno, y no es así tampoco. Hay cosas buenas y cosas que no. Por eso el debate me parece fundamental de los medios, y de que la gente vaya pensando, sobre todo los afiliados de la institución, que se tienen que involucrar y pedir por la necesidad de ejercer sus derechos. Otras personas o las mismas, allá cuando empezó la institución 50 años atrás, fueron los trabajadores los que crearon el colchón financiero, ¿no? Y después empezó a caminar, y al principio muy bien, con buenos resultados. Ahora, como contabas recién, en el interior en particular, pero en Córdoba capital también, hay muchísimos problemas con esto, de que no se dan turnos, de que hay grupos enteros de prestadores que no trabajan porque no les pagan lo que corresponde. Entonces, es un tema importante que hay que seguirlo trabajando, ¿no? Y malestar, las asambleas docentes, uno de los temas principales, si podemos decir, los principales 3 temas que se discuten en las asambleas docentes, por ejemplo, porque el APRO es la obra social de la UPC, es no solamente la salarial, sino el APRO está ahí, que no hay médicos que atiendan, o que hay que ir a Córdoba, o que las consultas hay que pagar. Cada vez hay más rechazo, preocupación y lamento con cómo se maneja el APRO con relación a los trabajadores. Así es, el grupo de jubilados, que incorpora también a los docentes y a todos los ex trabajadores, está muy preocupado porque la situación de las personas mayores, de los jubilados, es más crítica por una razón biológica clara, ¿no? Entonces hay un interés en ser bien atendido, que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero no atendidos después de 6 meses de espera o cosas por el estilo, que algunos no llegan vivos a los 6 meses de espera si no los atienden, cosas que son fácilmente curables y prevenibles. Por eso digo que este tema hay que juntarse con la gente que sabe, pedir información. Hace más de un mes se hizo una reunión en las puertas del APROS para pedir una audiencia, se presentaron las notas y no ha habido ninguna respuesta
de las autoridades, como si las autoridades entendieran que la gente les va a hacer algún daño. Al contrario, si les abren las puertas, si les muestran los papeles de que se enferman los afiliados, por qué, etcétera, etcétera, hay mucho para hacer, ¿no? Porque en el campo laboral también hay enfermedades. Ya que hablaba de los docentes, las docentes tienen muchísimos problemas de salud mental producto de trabajos que tienen una carga negativa para mucha gente. Están los problemas de los chicos, los problemas de los padres de los chicos, los problemas de las propias docentes. Encima de eso, mal pagos, etcétera, etcétera, tienen problemas serios. También las enfermeras, hay núcleos críticos. Y se podría hacer una buena cosa si aunamos los esfuerzos y el interés. Esto que están haciendo ustedes es preocuparse por un problema real y grave. Exactamente. Y le agradecemos a usted los minutos que nos da para poder hablar de un tema que es prioritario, que es estructural y que paradójicamente no se le da ese espacio para debatir, ni siquiera para tratarlo, ¿no? Y entonces tenemos que tratarlos así, públicamente, para que la gente se empiece a avivar de lo que pasa. Yo no tengo problema en hacer otras notas. Tengo problemas a veces los martes porque tengo los nietos y tengo que encargarme de ellos. Pero cuando ustedes quieran, cualquier día me avisan con un día de anticipación y listo. Podemos hablar. Por la magnitud de cosas que dejé en un apunte que había hecho para hablarles, hay mucho que es importante que ustedes conozcan. Yo lo viví desde adentro, puedo hablar. Excelente, Horacio. Vamos a mantenernos con este tema y bueno, creo que vamos a contribuir por lo menos a dar información a la audiencia, a las personas, para poder avanzar sobre la discusión. Perfecto. A mí me gustaría que los oyentes de ustedes les acerquen sus inquietudes. Muy bien. Si quieren, sobre todo el sistema sanitario, podemos analizarlo muy bien, porque hay un rol. Ya no se puede sostener ir solo como paciente a poner el cuerpo, ¿no? Porque se está agravando la situación y porque las respuestas que a veces se obtienen no son las que corresponden, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, le agradecemos los minutos, sabemos que está ocupado. No. Sí, pero cualquier día de estos, menos los martes, podemos charlar largo y tendido como ustedes quieran. Avísenme, para mí es un gusto y una necesidad, porque esto es una carga. Saber lo que pasa y que se puede solucionar y que no se soluciona, porque un grupo de gente que no sabe nada de nada cree tener el derecho a retener información, me parece muy peligroso, muy gravoso, ¿no? Nosotros le ofrecemos dar una mano para aclarar los temas. Así es, Horacio. Bueno, le deseamos que tenga buena jornada.